esto es la palabra del Dios Altísimo. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es suficiente para todo lo que es la vida y la piedad. Señor, gracias te damos por ella, en instruirnos, en enseñarnos, en amarnos tanto, Señor, que nos das este mensaje de salvación, con este mensaje de cómo vivir, Señor, en este mundo caído. Ayúdanos, Señor, llenarnos de tu espíritu y también con sabiduría de tu palabra, que podamos caminar en una manera que te agrade y podemos formar a nuestras familias en esta manera. Gracias te damos por tu poder y pedimos que nos hablas ahora por medio de tu palabra. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en estos meses hemos visto muchos principios en cómo funcionar en la familia. Y la pregunta siempre es: ¿por qué es esto importante? Es importante porque la familia es el base de la sociedad. Es el fundamento, especialmente en la vida cristiana, porque es el fundamento donde la enseñanza de la generación que sigue, ahí está en la palabra de Dios. El fundamento de donde está la enseñanza de la generación que sigue, y todo lo tiene que ver con las relaciones dentro de la familia. Y como vimos la vez pasada, esto de Efesios 6 fluye de la vida dentro de la iglesia local. Está la vida de la familia está conectado directamente con lo que es la vida dentro de la iglesia local. Todo lo que Pablo escribe aquí es el contexto de la iglesia. Así es como el apóstol Pablo lo enseña aquí. Y vemos desde el capítulo 4, en la manera que nosotros andamos en la iglesia, vemos que Dios dio hombres dotados que pueden enseñar a perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Versículo 16 de 4 dice que la iglesia va creciendo conforme a la obra mutua de cada miembro, haciéndolo. Y luego de 4 en adelante nos dice cómo vivir en lo que es la iglesia local. Hemos visto que el rol de la mujer es la relación que la mujer tiene hacia su esposo. Vimos el rol del hombre, del marido, que es la relación que él tiene así con su esposa. Vimos el rol de los hijos, es la relación que los hijos tienen con los padres. Y comenzamos, ya hemos visto parte del rol de los padres. Y en todo esto vimos que hay requisitos. Hay requisitos hay requisitos en poder llevar a cabo los roles de cada uno. Y los requisitos vimos en los versículos que vienen antes de hablar de los roles. Si miramos al capítulo 5, versículo 15, dice: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No seas necio, seas sabio. Luego versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos. Dice: no seas necios, seas sabios. No seas insensatos, seas entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y luego el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y el efecto es hablando entre vosotros en salmos, con cánticos y con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, tener una vida de alegría, de gozo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la clave aquí: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¡Wow! Que cada uno se está alineando bajo la autoridad delegado por Dios.
Y luego comienza el versículo 22 dando esos roles, esa autoridad delegado. Por esa razón dice, cada uno de nosotros vamos a someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Y luego dice, mujeres a sus maridos, el hombre de Cristo, mujeres a sus maridos, los hijos a sus padres y así, etcétera. Y luego da las instrucciones del padre y luego lo que vamos a ver comenzando la semana que entra, que es nuestra responsabilidad en cuanto a nuestro trabajo, en cuanto a nuestros amos, en los que están sobre nosotros. Aquí dice ser llenos del Espíritu Santo. Eso quiere decir que tienen que ser creyentes. Un requisito aquí es de ser un creyente para poder llevar a cabo todo lo que es la instrucción en las relaciones dentro de la familia. Y llenos del Espíritu Santo, vimos, no es una cantidad. Todo creyente tiene el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 12:13 dice, todos hemos sido bautizados en su cuerpo. Hemos tomado el mismo espíritu que todos nosotros hemos sido. Romanos 8:9 dice que si no tenemos el espíritu no somos nada de él. Cada creyente tiene el Espíritu Santo. No tiene que ver si lo tienes o no. Tampoco tienes que ver qué tan cantidad. La palabra lleno quiere decir controlado. Cuando alguien está lleno de ira, ¿qué hace? La ira lo controla. Lleno de amor, el amor lo controla. Lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos llena y realmente eso quiere decir que nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Como dice en un pasaje paralelo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que la palabra es lo que nos guía en nuestro diario vivir. Ahí es donde tenemos que empezar. Porque si uno no es un creyente salvo por la gracia y por fe en Cristo Jesús, no hay esperanza de tener una familia que agrade a Dios, que agrade al Señor, porque sin el Señor, al fin o su fin será destrucción. Una familia exitosa, y uno dice, pues esta familia es exitosa. No, en términos cristianos, una familia exitosa es una familia que agrada al Señor en la manera que funciona dentro de esa familia. Y eso es lo que nosotros queremos, hacerlo para la gloria de Dios. La habilidad de ser un buen padre no viene naturalmente. Igual de ser un obediente hijo no viene naturalmente. Aquí la palabra de Dios habla a los papás. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y como nosotros vimos, la responsabilidad es de los padres, de los papás, Aquí habla en lo masculino plural, padres, papás. En versículo 1 dice obedecer a vuestros padres, está hablando a los dos, usando esa palabra. Luego en versículo 2, honra padre y madre, se dirige a los dos, pero aquí está hablando específicamente a los hombres, a los padres. Y la pregunta es, ¿así lo ve la sociedad? Y aún en muchas iglesias, que la crianza de los niños es la responsabilidad del papá. No lo ven así. El mayor de la gente piensa que el trabajo en la casa es de las mamás, mientras que el papá sale fuera y trabaja fuera de casa. Y realmente es por la culpa de los papás, de los hombres, por ser muy pasivos en el hogar y a veces ausentes, aún estando en la casa, están ausentes de la vida de sus hijos. Pero la responsabilidad es de los padres. Pero les digo una cosa, eso no excusa la mamá. Y uno dice, ¿por qué? Porque ella, bajo el liderazgo de su esposa, le ayuda en esa obra, en esta tarea de criarlos. Y como vimos la vez pasada, parece que Dios le ha dado a la mujer todos los talentos más efectivos para llevar a cabo este trabajo en la casa. A las mamás, ellos pueden hacer mil cosas a una vez, mientras que el padre lucha para hacer una cosa y hacerlo bien.
Ellas tienen todos estos talentos, pero nosotros somos los responsables. La responsabilidad es de los hombres, de los padres, sí, pero con la ayuda de su ayuda idónea. Y como hemos estudiado, la ayuda idónea es activa en la familia, es capaz en la familia, es entendida en la familia, es creativa en la familia y es útil en su sujeción a su marido, ayudándolo a cumplir su rol como esposo y aquí su rol como padre para criar a los hijos. El trabajo del esposo es ser líder de la esposa, cabeza, a enseñar y santificarla, y ella voluntariamente se somete a su liderazgo como ayuda idónea, cumpliendo los planes que ellos juntos hacen para la familia. ¿Entienden? Ella no está fuera de esto. Ella está ayudando porque es ayuda idónea. El hombre no lo puede. No es bueno que el hombre sea solo. El hombre la necesita realmente para cumplir esto. Necesita su ayuda, así Dios lo ha diseñado, como vimos en el huerto de Edén, cuando introdujo el Señor Eva con Adán en el huerto. Él la necesita. ¿Por qué? Porque como dije, ella es capaz, ella es activa, entendida, creativa, útil para todo lo que es esta obra. Y así, si el esposo va a dirigir a su esposa en obediencia a este versículo, Efesios 6:4, ella va a ser una ayuda tremenda para cumplir su responsabilidad. Y por eso tienen que estar en acuerdo, hermanos, con la filosofía en cómo van a educar a sus hijos. Porque a veces no están en acuerdo. No están en acuerdo. Unos dicen tenemos que usar la vara, otros no la vara, usar premio, no premio. Hermanos, tienen que estar en la misma página. En la página debe salir de las páginas de la Escritura. Porque hay dos extremos. Hay gracia, igual en la familia, ley con los niños. Vamos a ser muy rigurosos con los niños, muchas leyes en la casa, muchas reglas en la casa, no lo podemos dejar moverse. Y acá gracia, que los dejamos ir a hacer todo lo que quieren, lo dejamos pecar como quieren pecar. No, hay un medio entre gracia y ley donde ustedes tienen que llegar. Donde ustedes tienen que llegar, pero deben ser sacados de lo que hemos estudiado acerca del esposo, el rol de la mujer, la obediencia y el honra de los hijos y todo eso. Pero los hombres, nosotros vamos a dar cuentas a Dios por nuestros hijos. Dice aquí, vuestros hijos, no provocáis, vuestros hijos son nuestros hijos. Hermanos, todos los que son papás aquí, esto es tremendo a pensar, de contemplar. Yo soy responsable por estos niños que Dios me dio, por estos hijos. Un día, delante de Él, yo voy a dar cuentas por ellos. Piénsalo y diga, yo soy responsable. Eso es increíble. A estos niños en particular, yo digo particular porque cada niño es diferente, que Dios te dio, Dios te ha prestado a estos niños con toda su personalidad, con todo su son mi responsabilidad. Y si uno se para y contempla la providencia de Dios y todo lo que tenía que ocurrir en la vida para que en su providencia, cuántas cosas tenía que pasar para traer a esos hijos a tu casa. Piénsalo, ¿cómo es que Dios trajo estos hijos a mi casa? Cuántas cosas, cómo conocí a mi esposa, cómo yo estaba viviendo en esta ciudad y ella en esta ciudad. Todas las cosas que ocurrió en tu vida desde tu niñez a traer a cabo esto, que estos hijos lleguen a mi casa. Y son míos y son mi responsabilidad. Y por el hecho que son niños, esa palabra teknon
son niños, nos dice que es limitado el tiempo que nosotros los tenemos. Porque cuando llegan a cierta edad, termina nuestra responsabilidad de criarlos. Luego damos cuentas a Dios por lo que hicimos. Por lo que hicimos. Wow, es tremendo. Y como dije, padres hoy en día son más pasivos que nunca en la historia. Son menos involucrados en la vida de sus hijos. Los quieren dejar los abandonan dejándolos delante de la televisión, les dan teléfonos para que no me lo molestan, les dan Nintendo o esos juegos, los dan con el babysitter o con el daycare, los dejan con otros miembros de la familia, con la abuela, con los tíos, con los primos, etc. Hermanos, eso es fallar nuestra responsabilidad como padres delante de Dios. El trabajo que Él nos dio a nosotros, no lo dio a las escuelas, ni a las escuelas cristianas. No lo dio a los líderes de jóvenes, no lo dio a la iglesia. Esta tarea lo dio a los padres. A los padres, con la ayuda idónea. Pero eso es que nosotros tenemos que estar llevando el liderazgo en el hogar con la ayuda idónea y llevando hay mucha responsabilidad sobre el hombre en el hogar. En el hogar. Por esa razón es nuestra responsabilidad. Cuando falla el hogar, el líder falló. El líder falló. La responsabilidad es nuestra. Es un trabajo, hermano, tiempo completo. Sin días de descanso. 6 días trabajas y el 7º día. No. En esta tarea es tiempo completo. En Deuteronomio 6, escritura que muchos conocen, Deuteronomio 6, versículo 6, hablando de educando conforme la palabra de Dios, dice, primera en 5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mandé hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, en cuanto que te levantas, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Lo que está diciendo aquí es todo el tiempo. Cada día, cada temporada de la vida tienes oportunidad de enseñar a tus hijos. Por esa razón dice en versículo 16 de Efesios 5, aprovechando bien el tiempo. Esa palabra tiempo es kairos, no es cronos. Kairos es la época de tiempo que tú tienes aquí en la tierra y con tus hijos. Aprovechar bien esta época que tienes ellos en tu casa. Cada temporada, y digo cada temporada, ¿por qué? Porque cuando son bebés, hay cierta manera que los estás criando. Luego llegan a ser preschool, luego van a la escuela, y luego van a middle school, van a high school, comienzan a manejar, comienzan eso, gradúan. Y en todo eso, cada temporada nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo para criarlos, como vamos a ver lo que es criarlos. ¿Qué es lo que Dios quiere decir a los padres? Pues Pablo aquí usa 2 verbos, el contraste de 2 verbos para mostrar lo que es la tarea de ser padre. La tarea aquí, el mandato es el positivo. La tarea es criarlos. Y aquí él dice, no os provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, amonestación del Señor. Él dice, mirando los 2 verbos, no provoquéis, sino criarlos. Es que ellos, tenemos que entender, nuestros hijos son pecadores. Son pecadores desde nacimiento. ¿Okay? Sus corazones llenos de ¿qué? Deseos pecaminosos. ¿Okay? Y más que crecen es más evidente. Y luego escuchan esto. Uno como padre, por nuestras palabras,
por lo que hacemos, por lo que no hacemos a veces, puedes echar leña al fuego de este pecado de tu hijo y explota. Explota. Y nosotros vimos la vez pasada 12 maneras en que uno puede provocar a ira a vuestros hijos. Y muchas veces es nuestro propio egoísmo. Muchas veces es el orgullo de nuestro corazón como papás. Muchas veces es nuestro propio temor o nuestra propia incredulidad en que lo hacemos. Si nosotros no tratamos con nuestro pecado, ¿qué va a pasar? El que lleva la carga de nuestro pecado va a ser nuestros hijos. Nuestros hijos. Y estás alimentando un monstruo que va a crecer para causar dolor y tristeza a la sociedad. Si estás provocándolo a ira. Y vimos 12 cosas la vez pasada que puede provocar ira en tu hijo. Vimos disciplina, falta de disciplina, que no hay disciplina, o exceso de disciplina. Todo. Lo pegas por todo. O disciplina inconsistente. Vimos sobreprotección, vimos favoritismo, vimos esperar más de ellos que pueden cumplir, darles metas que no pueden cumplir, darles todo lo que ellos quieren. Dejarlos pecar sin consecuencias, no sacrificarte por ellos, no les dejas aprender, descuidar de ellos, palabras abusos, abuso físico y protegerlos de maestras malas o racistas. Eso solamente son 12 cosas que vimos y hay muchos más en que podamos provocarlos a ira. Y Pablo dice aquí, no lo hagas, no lo hagas. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Está diciendo realmente en la gramática aquí es que no hagas el hábito de provocar a ira a vuestros hijos, pero haga de hábito criarlos. Criarlos. Que criarlos sea tu hábito. Ahora, ¿qué es criarlos? ¿Qué quiere decir criarlos? Les voy a dar una adivinación y luego vamos a ver las palabras que él usa. Es tomar de la mano tu niño, ¿okay? Tu hijo, tu hija. Caminar con ellos, enseñándolos diligentemente, siendo buen ejemplo. Corrigiéndoles, proveyendo disciplina consistente sin frustrarles hasta que llegas a soltarlos al mundo. Eso es criarlos. Wow. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice criarlos en la disciplina de amonestación del Señor. Es que los tomamos de la mano, caminas con ellos, enseñándoles diligentemente, siendo un buen ejemplo, corrigiéndolos, proveyendo disciplina consistente sin frustrarlos hasta que los sueltas al mundo. Porque en realidad los vas a soltar. Los vas a soltar. También tiene el sentido de proveer por sus necesidades básicas mientras que están contigo. Comida, ropa, donde vivir, todo lo necesario. La palabra crearlos, esa palabra es ektrefo en el griego. Ektrefo es la misma palabra que usa Pablo en capítulo 5, versículo 29. 5:29, donde dice que nadie jamás aborreció jamás a su propia carne, sino la sustenta. Ese es ektrefo. La ektrefo y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La misma palabra. Los esposos son llamados a ektrefo, sustentar, a cuidar de sus esposas. Es proveer por sus esposas así como hacen por su propia carne, cuerpo. La sustenta, la cuida. Ektrefo, crearlos. Es proveedor. Se usa la misma palabra. Esto es interesante. La misma palabra en griego se usa para el cuidado de plantas. De plantas. De todo lo necesario para que la planta crece en madurez. El alimento, la agua, podando las plantas, replantándolo cuando es necesario. Lo que se requiere que crece fuerte, saludable y fructífero.
es criarlos, las plantas. También los animales. También se usa la palabra en la crianza de los animales, el alimento, la agua, para engordarlos hasta que los comes o los vendes. Lo mismo, criarlos, cuidar de ellos. Y muchos cuidan más de sus plantas y de sus animales que cuidan a sus hijos. Pero la palabra se usa 2 veces solamente en el Nuevo Testamento, en 5:19 y aquí, en 6:4. Y en las 2 ocasiones está hablando de personas. Ektrefo a tu esposa, ektrefo a tus hijos. Crearlos. Así, si aplicas todo lo positivo de cuidar de las plantas o la crianza de los animales, puedes entender la idea básica que Pablo comunica aquí de criar a sus hijos. Es fácil entenderlo, de las plantas, de los animales. Sí, uno puede entenderlo. Y el verbo está en el voz activo. El verbo, en su contexto del verbo, quiere decir que esto es un trabajo continuo. Continuamente criando, sustentando, cuidando. Es un hábito continuo, una actividad diaria, algo que es parte de tu vida. Y yo digo, es una de las cosas más importantes de tu vida. La relación con tu esposa, la relación con tus hijos. Estoy hablando a los padres. Así, toda actividad, el trabajo, la diligencia, la fidelidad, la atención diaria que dan a las plantas y a los animales, así lo das a tu esposa, a tus hijos. La atención diaria, el trabajo diario, diligencia, fidelidad diario. Todo lo necesario para que crezcan en sabiduría, en justicia, útil para el Señor y espiritualmente productivos. Hermanos, eso quiere decir crearlos. Wow. Así tomas estos niños que Dios ha puesto en tu casa por su providencia. ¿Qué es la primera cosa que haces? Evangelizarlos. La primera cosa, evangelizarlos. Y luego los discipulas. Discipulas enseñándoles. Evangelizar, discipular. Por esa razón, un versículo. ¿Por qué? Porque todos los versículos que hablan del discipulado, eso aplican aquí a tus hijos. Discipular a tus hijos, enseñarlos, crearlos. ¿Por qué? Son tus hijos. Son tus hijos. La tarea es crearlos. Eso es la tarea, la obra, crearlos. Ahora, ¿en qué manera? ¿Qué son los medios en que nosotros los crearlos? Pues aquí dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Ok. La frase en disciplina y amonestación del Señor modifica el verbo crearlos. Ok. El verbo crearlos. Eso responde a la pregunta, ¿cómo es que podemos crearlos? Pues si plantas usamos agua, fertilizante. Si con animales usamos alimento y agua. ¿Qué es lo que el padre o los padres usan para crear a sus hijos? Crearlos en disciplina y amonestación. Y más específico, disciplina y amonestación del Señor. Del Señor. La palabra de disciplina es paidia. Paidia. Esto es una palabra amplia. Habla de educar a tus hijos. Hay muchos hijos mal educados, mal creados, como dicen. Y esta palabra es muy amplio. Es todo el proceso de educarlos, muy amplio en su sentido. Paidia habla de el entrenamiento sistemático de tus hijos con la idea que tú eres el ejemplo. La idea que tú eres el ejemplo. Un día nosotros nos gustaría decir, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero imitar la piedad de mi papá. Yo quiero ser como él, en como él ama a Dios. Un día.
Nosotros debemos mostrarles una piedad, vida piadosa, que tú quieres que ellos imitan. ¿Cómo te van a imitar si no estás viviendo una vida piadosa? Ellos, hermanos, te miran más que te escuchan. Tú puedes decirles un montón de cosas, pero ellos van a ver lo que tú haces. Lo que tú haces. Esta palabra es amplia. A toda la actividad de educar a tus hijos. Y una de las maneras, primeramente, es enseñarles a ser responsables. Ser responsables. Los niños tienen que ser educados, entrenados en cómo ser responsables. Hay tanta falta de eso hoy en día que las empresas no hayan empleados. ¿Por qué? Porque no hay gente responsable, no hay niños responsables. ¿Por qué? Porque nunca han sido enseñados a ser responsables. Paideia, como dije, es una palabra amplia y lleva con ella lo positivo, premios cuando hacen bien, y también lo negativo, castigo, vara y todo eso. Es instrucción y corrección, disciplina. Todo el proceso de educarlos. Eso es en la disciplina. Ahora, amonestación, es la segunda palabra aquí. Como dije, paideia es muy amplio, disciplina. La segunda palabra es más específico, no tan amplio, es amonestación, nouthesia, es la palabra en griego, nouthas. Esta palabra tiene un tono de negativo, es de aviso, advertencia. Esta palabra se usa cuando hablan del consejería bíblico. Consejería bíblico es nouthetic counseling, se llama. Es consejando solamente de la palabra de Dios. Como la palabra de Dios es autoridad suficiente, las escrituras suficientes. So es muy específico. Nouthesia viene de la mente, nous, de la palabra en griego y tethemi. Tethemi es a poner, de poner. Es en nouthesia quiere decir de tomarlo y ponerlo delante de la mente de tu hijo. Literalmente poner esto en su mente. Tomando instrucción, enseñando y poniéndolo en la mente, informando la mente de tu hijo. Informando la mente de tu hijo. Paideia, más general, habla de todos los diferentes modos de educación. Nouthesia es más específico, es el parte verbal de la educación. La parte verbal. Ahora, y más que nunca tiene que ver con advertencia o corrección. Algo ocurre, hay un problema y tú tienes que dar advertencia, ponerlo delante de su mente. Y Pablo aquí está hablando de advertencia que viene de la palabra de Dios. Dice, la amonestación del Señor. Pablo usa la misma palabra en Colosenses 1:28. Vamos a mirarlo. Nomás 2 veces en el Nuevo Testamento es esta palabra. Mira Colosenses 1:28. Aquí dice, ¿a quién anunciamos? ¿Quién? Cristo, amonestando, nouthesia, a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Wow. Aquí dice en este texto, el texto principal para criando los hijos, hermanos, amonestar y enseñar en toda sabiduría, con la meta sea a producir madurez. Esa palabra perfecto es maduro. Madurez en Cristo Jesús. So dice, anunciamos a Cristo amonestando, nouthesia, okay, a todo hombre. Y enseñando a todo hombre, amonestando, nouthesia, y enseñando en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Si ves eso es la misión de esta iglesia.
Aquí dice presentar creyentes maduros en Cristo a través de la predicación del Evangelio. Queremos amonestar, queremos enseñar, advertir. Y eso es lo que hacemos como iglesia, eso es hacemos como familia con nuestros hijos. Un día queremos que ellos lleguen a una madurez en Cristo Jesús. Con todo eso, vemos que la manera o los medios que creamos a nuestros hijos a madurez, a ser productivos espiritualmente responsables, es disciplina, palabra amplio, y amonestación, palabra más específico, del Señor. Del Señor. Del Señor nos dice que en crearlos, la disciplina y la amonestación no es nuestro. No es mío. Esto no es nuestra sabiduría, no es nuestra estrategia, no son tips de tu pastor. No, es del Señor, es instrucción, disciplina del Señor. Esta es amonestación del Señor. Dios en Cristo Jesús es el Maestro y Señor en quien su autoridad en todo se debe creer. Y en obediencia, así es como se debe vivir. Lo voy a repetir, Dios en Cristo Jesús es el Maestro y Señor en quien su autoridad en todo debe creer. Y en obediencia debemos a vivir. Cuando lo haces, hermanos, padres, como lo dice en el libro, cómo crearlos, hay una multitud de beneficios. Multitud de beneficios. Les voy a dar una. Uno de ellos es que pones tus hijos en contacto íntimo. Escucha eso. Con el único poder en el mundo que puede transformar a ellos. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es el único poder que les va a poder cambiar, que transforma vidas. Es la palabra de Dios. Y todo eso en el Señor es para la gloria del Señor. Todo es del Señor. Nuestra vida es del Señor. Y así debemos educar y amonestar a nuestros hijos. Que todo es de Él y para su gloria. Hermanos, los hijos son una bendición. Si seguimos el libro, es gozo para crearlos para su gloria. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra y en la manera que tú nos instruyes a nosotros, la manera, Señor, que tú nos amas y tú deseas, Señor, lo mejor para tus hijos. Ayúdanos, Señor, cada día a usar todos los medios que hay en tu palabra para discipular a nuestros hijos. Como dice la disciplina del Señor, disciplinarlos, educarlos, enseñarlos y también, Señor, nucesia, amonestar, a plantar, Señor, tu palabra en sus mentes y en sus corazones. Que todo sea de ti, Señor, en nuestra vida. Que nos usamos estrategias del mundo, nuestros pensamientos, tips de nuestros amigos, no. Señor, que usamos tu palabra, el único fuente de vida. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo que aplica esas verdades en nuestra vida. Y hoy en día yo pido por todos los hijos de nuestros padres que están aquí, por que tú, Señor, los llamas a la salvación. Tu palabra dice, el que antes conoció, los predestinó y los llamó. Yo pido, Padre, que tú llamas a estos hijos aquí. Yo sé que los papás oren por ellos. Hoy en día pedimos, Señor, que hay una obra transformadora en sus vidas, en la manera que estamos creando a nuestros hijos. Y no para nuestra gloria, sino para la gloria del que es responsable por toda bendición. El que da toda dádiva y don perfecto, que desciende de ti, Señor.
Gracias te damos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos